Dios es bueno, Dios es bueno. Dele la mano al que está al lado de usted y dígale, mira, Dios es bueno. Haga esa declaración, es una declaración que es verdadera, Dios es bueno. Amén. Hermano, y quiero predicar en esta tarde. Y yo sé que usted va a poner la atención a lo que Dios quiere decirnos. Quiero hablar sobre el tema, oiga bien, nada detendrá los planes de Dios. Nobody can stop los planes de Dios. Nobody gonna stop the plan of God. Nadie puede detener los planes de Dios. Amén. Escuche eso. Desde el principio hasta el final, podemos ver en esta palabra, en la palabra de Dios, que los planes y propósitos de Dios, nadie lo puede detener. Eso yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. Los planes y propósitos de Dios, nadie lo puede detener. El apóstol Pablo en una ocasión dijo a sus hermanos, le dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que aparentemente el que lo lee dice, estas cosas son terribles, pero Pablo dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera, dice él, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Oiga como el apóstol Pablo veía todas las aflicciones y todas las cosas que él estaba pasando, que era para el avance del evangelio. Amén. Y yo quiero decirte en esta tarde que yo quiero que tú entiendas que usted no es una coincidencia de la vida. Usted es un propósito del cielo. Un propósito del cielo que se estableció en la eternidad y para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que usted nació por coincidencia de la vida? No, usted parte del plan y propósito de Dios que se estableció en la eternidad y para la eternidad. Amén. Así que yo creo que los que son del Señor, Dios lo va a fortalecer todo el tiempo para que puedan superar los obstáculos y las dificultades que enfrenten. Hermanos, los que somos de Dios, yo creo que Dios nos fortalece para que las cosas que nosotros enfrentemos en nuestro diario vivir y en esta vida, la podamos superar. Amén. Porque nosotros los del Señor no somos como los que retroceden para atrás, sino son los que avanzamos para adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos. Nosotros vamos de poder en poder, de gloria en gloria, vamos avanzando. Amén. El Hijo de Dios, cuando enfrenta situaciones difíciles, no va y se quita la vida. No dice voy a terminar con mi vida, no, sino que Dios le da la fortaleza para poder enfrentar esa cosa y seguir adelante. Amén. Así que usted no es coincidencia. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, yo antes me preguntaba por qué. Y antes yo decía en la vida que yo era dichoso. Pero no era que yo era dichoso. Era que la fidelidad de Dios me seguía donde quiera que yo iba. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te va a usar. Escucha esto. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios te va a usar. Y hay muchos pecadores, enfermos y cautivos que necesitan oír el mensaje que Dios ha depositado en tu vida. Y tú ves que todo eso es estrogo y toda esa cosa, olvídate. Dios te va a usar
como parte del plan de Dios. Porque allí hay gente, pecadores, enfermos, encadenados, que tienen que oír, aunque sea el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Aunque sea el gran testimonio, se lo va a dar de lo que Dios ha hecho contigo. Esa palabra la tienen que oír. Amén. No, Señor. No era que yo era dichoso, no era que el Señor sabía que para este tiempo yo iba a estar aquí con una palabra de parte de Él. Y como parte del plan y propósito de Dios, donde quiera que estaba, Dios me cuidaba. Donde quiera que iba, Dios, aún andando en valle de sombra y de muerte, el Señor me perseguía. Y la gente decía que esta persona no, y Dios decía otra cosa. Así que déjame decirte que tú que muchas veces te encuentras que estaba enfrentando situaciones, que está pasando por cosas, todo lo permite Dios para glorificarse. Pero seguro estoy que Dios te quiere usar y te va a usar para su gloria. En su tiempo indicado, porque Dios tiene un tiempo indicado. Créame que en el tiempo establecido por Dios, Dios va a ejecutar sus planes y propósitos sobre sus hijos y nadie lo va a detener. Así que no importa que brinque y salte, no importa donde quiera que te quiera ir, como Jonás, los propósitos de Dios al tiempo de Dios se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Estoy hablando de esta palabra de parte de Dios, porque es la verdad. Y miren, hermano, hay mucha gente por ahí, mucha gente, que está diciendo que la iglesia está durmiendo, que hay mucho pecado dentro del pueblo de Dios, que hay muchos altares que están siendo profanados. Pero yo quiero decirte algo diferente en esta tarde. Yo quiero decirte algo que yo estoy seguro, que a la iglesia de Jesucristo el mal no puede vencerla. A la iglesia de Jesucristo el mal no puede vencerla. Y aunque los hijos de Leví estén en los altares haciendo lo que le da la gana, Dios tiene una generación de hombres y mujeres que ha escogido, que ha separado para restaurar el altar de adoración a Dios, porque nadie podrá detener los planes de Dios. Así que usted oye, ay, que por ahí, olvídese de eso. Olvídese de lo que los hijos de Leví quieran hacer. Porque los hijos de Leví fueron cortados por no reverenciar el altar. Pero Dios tiene una generación de hombres y mujeres. Hombres que entienden lo que es vivir en santidad, adorar en santidad, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Señor lo ha reservado para este tiempo. Vamos a ir a la palabra para que usted vea. Pero yo digo que los planes de Dios son maravillosos. ¿Usted sabe por qué los planes de Dios son maravillosos? Porque vienen del corazón de Dios. Los planes de Dios surgieron. No fue que Dios le dijo, mira esto, no, sino que en el corazón de Dios surgieron estos planes. Y son planes maravillosos. Y todo lo que Él hace, dice la palabra de Dios, es bueno, es perfecto y es poderoso. Todo lo que Dios hace. Así que yo creo que Dios tiene un tiempo establecido para ejecutar sus planes y propósitos. Y vamos a verlo en el libro de Éxodo. Vamos a ir a esta historia. En el verso 5 dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? ¿Y qué dice más adelante? Y José estaba. ¿A dónde estaba José? Pero antes de José llegar a Egipto, ¿dónde estaba? Vamos para que usted vea, mire, entonces, ok, ahora José estaba en Egipto, pero en Génesis capítulo 37, dice la palabra de Dios que José tenía 17 años. 17 añitos. ¿Quién aquí? ¿Cuánto aquí tienen 17? ¿O están cerca de 17? Mi hija Gracie, 17 años.
Nadie más tiene 17, solamente mi hija. Dios bendiga a mi hija, 17 años. De esa edad, aproximadamente era José, 17 años. Y sus hermanos, viendo que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, dice la palabra de Dios que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Todo lo que le hablaban a José era arrugado. Le tenían envidia, no lo soportaban, y era su hermano, con 17 años. Lo aborrecían. Oiga, ¿por qué lo aborrecían? Porque su papá amaba a José más que a todos sus hermanos. Pero fíjese ahora si no lo van a aborrecer más, que José tiene 2 sueños. Pero para mí fueron revelaciones de Dios. Dios le revela a José los planes que tiene con José. Para que usted vea. Y José sueña un sueño. Y como es un joven que no tiene malicia en su corazón, se lo cuenta a sus hermanos. Y va donde sus hermanos le dice, soñé que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestro manojo, lo de los hermanos, estaban a mi alrededor y se inclinaban hacia mí. Y hermano, ¿y qué es lo que tú te crees, muchacho? Si le tenían odio, porque su papá lo amaba tanto, ahora viene a contarle un sueño de que el manojo de él crecía más que lo de ellos, y los otros de ellos estaban alrededor y se inclinaban hacia él. Ahora mismo, muchacho, ¿qué es lo que tú te crees? Pero no solamente queda ahí, vuelve y sueña otro sueño. Y se lo cuenta a su papá y se lo cuenta a sus hermanos. Dice, soñó que aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y se lo contó a su papá y se lo contó a sus hermanos. Ahora mi pregunta esta es, ¿coincidencia o plan de Dios? Yo quiero que usted diga conmigo, ¿coincidencia o plan de Dios? ¿Qué usted cree que es? Diga, plan de Dios. ¿Está viendo cómo es la cosa? Ya soñó estos sueños porque es parte del plan de Dios. Se lo dio el Señor en sueño, en visión. Pero dice la palabra de Dios que un día su padre lo envía al campo para ver cómo están sus hermanos y a ver cómo están las ovejas. Sus hermanos, al verle de lejos, antes de que él llegara hacia ellos, dice la palabra de Dios, conspiraron contra él para matarle. ¿Coincidencia o plan de Dios? Dígalo, diga, plan de Dios. Así mismo. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador, matémosle y echémoslo en una cisterna. Y vamos a decir que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Oye lo que dijeron los hermanos. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Y lo matamos y lo echamos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y vamos a ver qué va a ser de su sueño. Pero esos no eran sueños regulares. Eso eran propósitos de Dios. Amén. Pero fíjense qué sucede. Que cuando Rubén, el hermano mayor, oye lo que se está planeando contra José, lo libra de sus manos y dice, no lo matemos. ¿Coincidencia o plan de Dios? Diga, plan de Dios. Y le dijo Rubén a sus hermanos, diciendo, no derramemos sangre. Vamos a echarlo en esta cisterna que está en este desierto. Y no pongan las manos sobre él. Pero Rubén dijo así para librarlo de las manos de sus hermanos y después llevarlo a su padre. Rubén dice, no lo maten, no lo matemos. Vamos a echarlo en esta cisterna.
pensando, después vengo, lo saco y se lo llevo a mi padre. Pero el plan de Dios no era ese. Bueno, ahí ellos planearon todas esas cosas. Cuando José llega donde sus hermanos, ellos le quitan la túnica que él tenía de colores y lo echaron en la cisterna. ¿Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Que la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. ¿Coincidencia o plan de Dios? Lo tiraron en una cisterna y la Biblia claramente dice, pero la cisterna no tenía agua. Ya todo eso lo había arreglado el Señor. Mientras ellos están planeando, ya el Señor ha ido arreglando todo el asunto. En la eternidad te van a tirar en una cisterna, no te preocupes que ya yo le saqué el agua. O mandé una sequedad para que no lloviera. Esa cisterna tenía que estar vacía. Esa cisterna tenía que estar vacía cuando tiraran a José. Porque ya usted no está viendo ya el sueño que Dios le dio. Usted no está viendo cómo Dios le habló en revelación. Que en los manojos el de él subía más alto. Y que el sol y la luna y 11 estrellas venían y se... Amén. Bueno, le quitaron la túnica, lo tiraron en la cisterna, pero dice la cisterna estaba vacía. Se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, dice la palabra de Dios, he aquí una compañía de ismaelitas que venían y que iban ¿para dónde? ¿Para dónde iban los ismaelitas? Para Egipto. ¿Coincidencia o plan de Dios? ¿Usted está viendo el retrato? ¿Usted está viendo el retrato? Lo tiran en una cisterna, pero cuando levantan los ojos, vienen un grupo de mercaderes que van rumbo a Egipto. ¿Coincidencia o plan de Dios? Entonces todo lo que está pasando en tu vida, aunque tú no lo entiendes, es plan de Dios. Tienes que entenderlo así. La gente del reino, la gente de Dios entiende que las cosas que pasan en nuestra vida no son coincidencia, son plan de Dios. Dios ha establecido plan y propósito para sus hijos. Amén. Y aunque tú no lo entiendas, que yo he tenido que sufrir, yo he tenido que llorar, yo no sé qué. Plan de Dios, no coincidencia. Tú no estás viendo lo que está pasando aquí este muchachito, que simplemente lo mandaron para que viera a sus hermanos en las ovejas y ya se encuentra en una cisterna. Y sus hermanos allí cuando ahí vienen unos mercaderos y dice, y lo sacaron de ahí. Y cuando pasaron los mercaderes, ¿qué hicieron? Lo vendieron por 20 piezas de plata. Y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. ¿Coincidencia o plan de Dios? Plan de Dios. Ya José está en Egipto, lo llevaron a Egipto. Ahí era que Dios lo quería. Cuando Rubén viene corriendo a buscar a José en la cisterna, se da cuenta que José ya no está. Y se desespera y quisiera. Es que Dios no quería que José regresara a la casa de su padre. Ya el plan de Dios era que él tenía que estar en Egipto. Para que tú veas cómo son los planes de Dios. Y Rubén, el hermano mayor, se volvió loco y dice, al no hallarlo, dice, ven acá. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a decirle a nuestro padre? Hermano, los planes de Dios, aunque en este momento tú no lo entiendas, nadie lo puede detener. Y Dios va a usar los métodos que Él quiere en nuestras vidas para después glorificarse. ¿Tú lo sabías? No, yo te voy a repetir esto. Tú tienes que entender que Dios va a usar los métodos que Él quiera usar en tu vida y en mi vida para Él glorificarse. ¿Tú lo sabías? Aunque tú digas, ay, es que son los planes de Dios. ¿Usted sabe lo que dijo el salmista? El salmista en el Salmo 119, en el verso 71, ¿usted sabe lo que dijo? Bueno me es haber sido humillado, dijo ese hombre, para que aprendiera tus estatutos. Mire lo que dijo el salmista. Oye, él está diciendo, qué bueno que tú me humillaste,
Porque si no me hubiese humillado, yo no hubiese conocido tus estatutos. Pero para conocer tus estatutos, tuvo que ser humillado. Hay gente que para que estar en la casa de Dios y en la voluntad de Dios, Dios tiene que jamaquearlo. Dios tiene que golpearlo. Sí, porque así es el Señor. Pero te estoy diciendo que los planes y propósitos de Dios lo va a cumplir. El salmista dijo, tuve yo que ser humillado, porque si Dios no me hubiese humillado, no hubiese yo conocido su ley. Entonces hay gente que el Señor le habla, lo llama con brazos de amor, con como quiera, de toda la forma, pero al final tiene que traerlo con el látigo. Al final tiene que meterte en una situación, te tiene que meter en ciertas cosas que tú entonces ahí en la desesperación no entiendes por qué está pasando eso, porque Dios así es que va a cumplir los planes que Él tiene con tu vida. Ajá. ¿Tú sabes lo que es eso? Después que te humilla, después que te da para acá, te tira para allá, te mete en el abismo, te saca. Ajá, pero ven acá. Es la única forma de Dios decirte, atiende, tranquila. Imagínate. Y así hay gente que el Señor va a tener que traerlo con el látigo. ¡Pap! Porque no entienden. No quieren entender que Dios le habla con lazos de amor. Ay, porque Dios seguro. Al tiempo de Dios. Entonces Dios tiene que decir, ven acá. Y te hace como hijo de este salmista. Tuve yo que ser humillado. Ahí tiene que venir con el mosquito para abajo. O ahí tenemos que ir al hospital. O ahí tenemos que ir a la cárcel. O ahí tenemos que ir a cualquier sitio. O ahí tenés tú que estar, mira, en la cama con la enfermedad. Señor, levántame. Pero es que tienes que entender que nada va a detener el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Y dijo el salmista, bueno, ese entendió. Y dio gracias a Dios. Bueno me he haber sido humillado. Le está dando gracias al Señor porque me humillaste. Me hiciste pasar vergüenza. Porque si no hubiese sido así, no hubiese conocido tu ley. Aleluya. ¿A cuánto el Señor aquí ha tenido que humillar? Meterlo para que humillarlo. Si no, no aprenden los estatutos. A muchos hay gente que Dios tiene que pasarlo por el valle de sombra y de muerte para que se afirmen en los planes y propósitos que Dios tiene para ellos. Y así pasa. Y así pasa. El sufrimiento y el dolor. Si tú supieras lo que me ha pasado. Si tú supieras lo que... Si tú supieras, seguro. Así que va a ser. Pero te afirma ahora en Dios. Te afirma ahora en Dios. Ahora está firme. Ahora dice, bueno, ahora aprendí la lección. O la aprende o la aprende. Pero nada va a detener los planes de Dios. Porque la Biblia dice, no me elegiste. No me eligieron ustedes a mí. Fui yo que lo elegí a ustedes. Esto es profundo. Esto es profundo porque tú sabes que tú quieres hacer lo que tú quieres, pero Dios dijo, no, tú no me elegiste a mí, fui yo que te elegí a ti. Y el plan que yo tengo para tu vida, aunque tú quieras brincar y saltar, aunque tú quieras hacerte la fuerte, te voy a quebrantar. Pero tú vas a hacer mi voluntad. Tú vas a hacer lo que, pero Dios tiene un tiempo. Amén. Dios tiene un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto y lo vamos a ver por la palabra. Mire todo lo que José está pasando. Ahora se encuentra José en Egipto. Está preso, lo llevan como esclavo a Egipto y allí está. Pero oiga lo que dice la palabra. De los descendientes de Jacob entraron 70 en Egipto. Y murió José, porque no voy a seguir contando la historia porque es muy larga, pero usted ha oído la historia de todo lo que José pasó y a dónde Dios lo puso. Amén. Que Dios cumplió los planes y propósitos con José. Porque vemos después que los hermanos de José, cuando hubo la hambruna en la tierra de Canaán donde ellos estaban, tuvieron que correr ¿para dónde? Para Egipto. ¿Y quién estaba allí? José. El papá lo hacía muerto.
Porque le llevaron al papá su túnica de color ensangrentada y le dijeron, tu hijo ha muerto. Ya para Jacob su hijo había muerto. Ya para los hermanos no sabían dónde iba a estar José, pero allí estaba José en Egipto. En una posición de poder, el número 2. Porque el Señor desde antemano lo llevó allí, esperando que el tiempo de él se cumpliera para lo que iba a pasar. Para que tú veas. Pastor, ¿y qué usted dice? Sí, pero bueno, venga. Si usted va conmigo a Génesis, para que usted vea. En Génesis, capítulo 15, busca el verso 13. Génesis capítulo 15, verso 13 y 14, búsquelo conmigo. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años, dice la Biblia. Oiga lo que dice. Entonces dice el caso, vamos a leer el 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, a donde estaba Abraham. En la 4ª generación van a volver acá, dijo Jehová, aleluya, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ya eso lo había dicho el Señor a Abraham miles de años, de lo que iba a pasar con su descendencia. ¿Te ves? Entonces, muere José, muere sus hermanos y muere toda esa generación. ¿Y qué dice la Biblia? Y los hijos de Israel fructificaron. Oiga eso. Y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y la tierra se llenó de ellos. Es decir, que los 70 que entraron, murió una generación, pero los hijos de Israel siguieron extendiéndose, multiplicando. ¿Por qué? Porque los planes y propósitos de Dios se tienen que cumplir. ¿Usted está viendo cómo pasa todo esto? Que no es una coincidencia de la vida, es el propósito de Dios. Muere José, se levanta un faraón. Dice la palabra que no conoce a José, porque si hubiese conocido a José, quizá hubiese encontrado el favor. José y los israelitas hubiesen encontrado el favor por lo que José había hecho en Egipto. Pero este que se levantó no conocía a José. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Oye, gente que llegan 70 y ya está diciendo el rey que esta gente son más y más fuertes que ellos. Aleluya. Oiga, que donde Dios está, las cosas hacen, Dios hace la diferencia. El pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. Pero entonces ahí viene la astucia del rey. Dice, ahora pues seamos sabios para con él. Para que no se multiplique, esta gente no puede seguir creciendo. Para que esta gente no se multiplique, hay que buscar una estrategia. Hay que hacer algo. Hay que detener a esa gente. Las cosas de Dios nadie las puede detener. Los planes de Dios nadie los puede detener. A la iglesia de Jesucristo nadie la puede detener. Hagamos un plan para que esta gente no se multiplique. Y acontezca que viniendo la guerra, ellos también se unan a nuestro enemigo, peleen con nosotros. Oiga lo que quieren y se vayan de la tierra. Es decir, esta gente lo tenemos que tener aquí. Pero Dios declaró una palabra y dijo, en la 4ª generación, le dijo a Abraham, tú vas a morir, pero en la 4ª generación, esa gente va a venir a esta tierra que yo le prometí. Y pasaron años, y murió José, pero esa palabra de Dios es eterna. Pasa el tiempo, cambian las generaciones, cambian las culturas,
cambian los colores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dale el aplauso al Señor. ¡Qué duro! Oiga, generaciones nuevas, gente nueva, pero la palabra de Dios permanece ahí. Dijo que en la cuarta generación esa gente iba a salir de ahí. Y el faraón dijo, no, esta gente no se pueden ir de aquí. Hay que controlarlo, hay que frenarlo. ¿Usted está viendo eso? Ahora, ¿usted cree que el enemigo no sabía el plan? El enemigo no sabía el plan. ¿Usted cree que el enemigo no sabía el plan que Dios tenía con esa descendencia? Lo sabía. Lo sabía. El enemigo no te va a leer la mente, lo que tú tienes en la mente, pero lo que tú hablas lo va a oír. Y ese plan de esa gente, de los hijos de Israel, eso era un plan que se le contaba y se le decía de generación en generaciones. José murió y le dijo a la gente de le dijo, mire, yo voy a morir, pero algún día viene la liberación de nosotros de esta tierra, porque así lo dijo Jehová. Y antes de morir le hizo jurar al pueblo y dijo, júrenme que mis huesos no se quedan en Egipto, mis huesos van a la tierra prometida. ¿Usted sabe lo que es eso? Hizo jurar que sus huesos no lo iban a dejar en Egipto, que se lo tenían que llevar cuando salieran. Y la Biblia lo dice que cuando el pueblo salió, los huesos de José se los llevaron. Está enterrado allá en la tierra prometida en Jerusalén. Pero el enemigo sabía el plan. ¿Tú crees que el enemigo no sabe que Dios te va a usar? Mire, la gente que Dios va a usar son la gente más perseguida por el enemigo. La gente que Dios tiene planes con ellos son la gente que más el enemigo persigue. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque el diablo sabe lo que ha sido depositado sobre esa vida. Gente que el diablo lo persigue queriéndolo matar, que lo empuja con violencia, pero ve que no puede porque Jehová lo sostiene. Porque el plan de Dios se va a cumplir en la vida tuya y en la vida mía. Dele el aplauso al Señor. Y te estoy hablando esta palabra del Espíritu para que lo entiendas. Y no te quiera volver loco que por qué yo he sufrido tanto, por qué me pasan estas cosas. Porque Dios tiene un plan y lo va a cumplir contigo. Y aunque el enemigo se levanta para detener el plan de Dios en tu vida, Dios lo va a cumplir. Pero está bien. Vamos a verlo entonces por la palabra. Sabía el enemigo porque ya Dios se lo había dicho, Jehová Dios se lo había dicho a Abraham. Y este rey dijo, bueno, esta gente se está multiplicando, pero hay que buscar un plan. Y dice la palabra de Dios que mientras más los oprimían, oiga eso, más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. El enemigo pensó, oprimiendo a esta gente, vamos a detenerlo para que no se siga multiplicando. Pero la multiplicación no viene por lo que ellos hagan, la multiplicación viene por lo que Jehová declaró sobre su pueblo. ¿Tú no entiendes? Que la iglesia, aunque tú la veas como está y tú digas lo que está, la iglesia de Jesucristo está en victoria. Que la iglesia de Jesucristo es poderosa. Porque eso lo dijo Jesús. Esas son palabras de Jesús. La iglesia de Jesucristo es poderosa. Y le dijo, no se preocupen, porque así como yo he vencido, ustedes también han vencido. Somos más que vencedores. Aunque el diablo se levante de todas las formas, Dios siempre nos da la salida, Dios siempre nos da la fuerza para que sigamos adelante. Dele el aplauso al Señor. Oye, oprímanlo. Tú que muchas veces dices, oye, pero que es una opresión, deja. Mientras más te opriman, más te vas a desarrollar en el Señor. Deja. Porque en medio de esa opresión te vas a dar cuenta que la mano de Dios está contigo. Aleluya. Así que no te molestes cuando tú sientes esa opresión que te está oprimiendo, que te está oprimiendo. Es que Jehová va a cumplir su propósito contigo. Oiga, cuando eso no le funcionó a este tipo, que lo oprimieran, dijo, bueno, hay que buscar otra cosa. Porque ya el pueblo, acuérdense bien que ya el pueblo ha crecido y está grande. Y tiene una promesa de que va a salir
de que va a salir. Pero el pueblo no puede salir solo. Alguien tiene que liderarlo para que salga, ¿verdad? ¿No es así? No necesita un líder para poder salir de ahí, que lo dirija. No. Pues necesita un líder. Ya como el rey de Egipto no pudo, porque el rey de Egipto es comparación con la tiniebla, con la maldad, con el pecado. Lo oprimieron y no sucedió nada. La gente se multiplicaba, pero entonces dijo, bueno, pero hay que hacer otra cosa. Porque Satanás nunca va a detenerse. Él siempre va a querer planear y hacer cosas diferentes para detenerte. Entonces dijo, ven acá. Y habló con las parteras. Y llamó a la partera, a la que le decían el parto a las hebreas. Y le dijo, miren, vengan acá. Dos parteras, una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Y la llamó y le dijo, miren lo que ustedes van a hacer. Cuando ustedes vayan a asistir a las mujeres hebreas y ustedes vean que lo que viene en su vientre es varón, mátenlo. Solamente dejen vivir a las mujeres. Pero todo lo que sea varón, elimínenlo. ¿Tú estás viendo lo que está pasando? ¿Tú estás viendo cuál es el target ahí? ¿Cuál es el target ahí? Cuando Jesús iba a nacer, el rey Herodes dijo, maten a todos los niños menores de ¿cuántos años? De 2 años, mátenlo a todos. Porque sabía que había nacido ¿quién? El Mesías, el rey. Maten a todos esos muchachitos de 2 años, porque si los matan a toditos, el Mesías se va también. Pero escuche esto. Cuando asistan a las parteras y vean el sexo y sepan que es hijo, mátenlo. Imagínense ustedes si hubiesen matado a todos los muchachitos que nacieran después de ese dito, ¿para dónde? ¿A dónde estuviera Moisés? ¿A dónde hubiese llegado Moisés? Y ya Dios dijo en la eternidad que Moisés iba a ser el libertador de su pueblo. Dele el aplauso al Señor. Ya en la eternidad Dios había dicho que Moisés era el caudillo que iba a liberar al pueblo. Pastor, ¿usted no lo cree? Que en la eternidad ya... ¿Y por qué cuando Jesucristo estaba orando que le dijo, Señor, gracias te doy por lo que me diste? Y solamente se perdió uno, el hijo de perdición, como ya estaba escrito. ¿Usted cree que las cosas aquí son? No, esto es un plan perfecto de Dios. Y si empiezan a matar todos esos niños que nacen, entonces Moisés se queda donde, no, espérate. Y dice la palabra Dios, y esto es lo lindo, y las parteras, mujeres paganas, mujeres sin conocimiento de Dios. Dice la palabra, y las parteras temieron a Dios y no a la palabra del rey. Piensa en esta magnitud. Desobedecer la orden de un rey llevaba a la pena capital. No se podía desobedecer la palabra del rey. Pero dice la palabra que estas mujeres prefirieron obedecerle a Dios. Mujeres que no conocían de Dios, que a la palabra del rey. Es que cuando Jehová habla, hasta las piedras tiemblan. Cuando Dios dice una cosa, se cumple. Dice la palabra de Dios, y las parteras se llenaron de temor y no hicieron lo que el rey dijo. Y cuando el rey la confrontó, le dijeron, bueno, señor rey, lo que pasa es que esas mujeres hebreas son robustas. Y antes de que nosotros lleguemos, ya esas mujeres han parido. Y todavía el rey no se conformó con eso. Satanás va a tratar de destruirte, él no va a estar conforme. Pero lo que pasa es que él no entiende que a los hijos de Dios no lo destruye nadie. Que a los que Dios separó y a los que Dios constituyó como su hijo, por parte de la elección que él hizo,
El diablo no lo puede detener. El diablo no puede detener los planes que Dios tiene con tu vida y con mi vida. ¿Usted sabe lo que dijo el rey? Después que esto no le dio. Primero dijo que lo oprimieran. Segundo dijo, maten a todos los varones. ¿Sabe lo que dijo después? Habló a todo el pueblo. Y dijo, todo varón de la casa de Israel, láncenlo al río. Láncenlo al Nilo. O allí se ahogan o allí se lo comen los cocodrilos, pero tírenlo al río. Nació Moisés. Y dice la palabra de Dios, y después de 3 meses, sus padres no pudieron ocultarlo. Ya tiene 3 meses el muchacho, no lo pueden seguir escondiendo. Y vino Dios y le dio una idea a ellos, a los padres, y lo pusieron, oiga bien, en una barquita en el río Nilo. Ahí pusieron a Moisés. Y ahí empezó esas aguas a llevárselo. Pero déjeme decirle algo. No sé si el río Nilo estaba infectado de cocodrilos, si la hora era que... Lo que pasa es que mientras Moisés estaba ahí, si había cocodrilo, tenían que estar lejos. Y si el mar tenía corriente, y si el río tenía corriente fuerte, tenía que aplacarse, porque ahí estaba el libertador del pueblo de Israel. ¿Coincidencia o propósito? Propósito, hermano. ¿Usted está viendo? Entonces sucede que ese día que ponen a Moisés ahí en esa embarcación, le da a la hija de Faraón con estar en la playa, con estar en el río. Oiga, pero parece una historia como que la pintaron. Le dio a la hija de Faraón con estar en el río y ve la barquita y dice, wow, ¿qué es esto? Y mandó a averiguar. Y cuando le dicen, ay, es un pequeño bebé que